Muy atentos a la última novedad de ChatGPT, porque ha añadido la función de Canvas, un nuevo modo de entender ChatGPT con el que podremos hacer revisiones, correos, códigos, crear documentos, hacer contenido reutilizable y muchas cosas más. Así que quédate porque te cuento todas las novedades que incluye y también voy a enseñarte cómo aplicarlo a todo esto. Para empezar, tendremos que asegurarnos de que aquí arriba, donde pone ChatGPT 4o, tengamos la función de Canvas, que es una función beta, que de momento es accesible solo a una versión de pago, pero que muy pronto será universal. Dentro de este Canvas le podremos pedir que nos genere el documento que queramos. Vamos a empezar con un correo y así os enseño las diferentes funciones que se pueden aplicar. Como podéis ver, al pedirle que cree un correo, aquí nos abre una ventana desplegable donde encontramos el correo. Podremos seguir escribiendo, incluso modificar alguna parte que no nos guste. O también podremos seleccionar una zona y decirle a ChatGPT que nos la cambie como nosotros queramos. Pero voy a pedirle que esta presentación sea más formal. Y como vemos, la cambia automáticamente. Otras funciones nuevas que nos permite hacer Canvas la encontraremos aquí, donde está el lápiz. Podremos añadir emoticonos. Simplemente pulsando aquí y luego dando enviar, nos añadirá emoticonos a nuestro texto que tengan que ver con la parte del texto correspondiente a la que está hablando. Si en algún momento queréis volver atrás porque no os gusta lo que ha hecho, podréis pulsar aquí arriba en la flecha y tendréis la versión anterior. Pulsamos en restaurar y nos quedamos en esta. Otra función que tiene es realizar una revisión final. Si nosotros hemos escrito algo y tenemos, por ejemplo, fallos de ortografía, como en este caso, si pulsamos en una revisión final, nos corregirá tanto el formato, poniendo títulos en mayúscula o como corresponda, añadiendo negrita, cursiva, etc. Y también nos corregirá los errores que tengamos a la hora de escribir. Esta es una función muy interesante que podremos utilizar en nuestros propios textos para que nos los corrija de manera automática. También otra opción será elegir un nivel de lectura. Por defecto lo pone en un nivel medio. Pero este nivel lo podemos adaptar a un público menos cualificado, como podría ser de educación secundaria obligatoria o educación infantil, o un público más académico, como podría ser estudios de posgrado, universidad o bachillerato. Vamos a probar a cambiar a estudios de posgrado, pulsamos en enviar y vemos cómo la forma de escribir se hace más compleja y utiliza palabras menos comunes. Si por el contrario lo bajásemos a educación infantil, vemos cómo el lenguaje se hace más sencillo, las frases más cortas y por lo tanto más fácil de entender para nuestro público. Siguiendo con estas funciones, tenemos la de ajustar la longitud. También por defecto nos pone una longitud del texto media, que podremos alargar o acortar en función de nuestras necesidades. Si ponemos que sea más largo y enviamos, vemos como el texto aumenta considerablemente su tamaño. Si por el contrario lo pidiésemos mucho más corto, volveríamos a una versión totalmente reducida. Y por último, otra de las funciones, y que para mí es de las más interesantes, es la de sugerir ediciones. Si pulsamos sobre esta función, ChatGPT leerá nuestro texto y nos generará una serie de comentarios sobre los que podemos pulsar y aplicar en caso de que nos guste. También podremos ver cómo selecciona las líneas donde quiere hacer estos cambios y pulsando sobre ellas se nos marcará y nos indicará a qué comentario pertenece. Si pulsamos en aplicar, veremos cómo esa zona cambia automáticamente. Pero esto no se queda aquí, porque fuera de los correos, Canvas también puede ser utilizado para muchas otras funciones. Por eso a continuación vamos a ver cómo crear código de programación con Canvas. Para ello tendremos que pedirle que nos genere un código tal cual haríamos con ChatGPT normal. Para este ejemplo le voy a pedir que cree un código en Python para que haga una calculadora que sume y reste, algo bastante sencillo. Y como vemos se nos abre aquí directamente el código. Y en el caso de los lenguajes de programación podremos añadir comentarios, registros, corregir errores, migrar a otros lenguajes de manera automática y también pedirle que nos revise todo el código. Podremos pedirle que nos añada comentarios. Si pulsamos sobre esta función, veremos cómo nos añade una línea para cada parte de la función donde explica lo que solicita. Nos lo hace como un comentario para que no afecte a nuestro código. Aparte de comentarios, también le podremos pedir que añada registros. Con esto, en cada parte del texto nos añadirá funciones que lo que nos permitirá ver a la hora de compilar el código es si todo está funcionando correctamente. También podremos corregir errores. Vamos a volver a la versión inicial y vamos a cambiar aquí el orden de estas palabras para que haya un error. Y por lo tanto, al pulsar en corregir errores, lo corregirá automáticamente y nos dirá dónde está el fallo para que lo tengamos localizados. También podremos pedirle una revisión del código para que igual que antes nos haga comentarios que podremos aplicar en función de si lo creemos conveniente o no. Y por último, la función que para mí es más interesante de todas es la de migrar a otro lenguaje. Estos son los lenguajes a los que nos ofrece migrar nuestro código. Supongo que en el futuro añadirán muchos más. Vamos a probar a pasarlo de Python a C++ y es una función muy interesante, ya que si sabéis programar en un lenguaje podréis hacer un código, aseguraros de que funcione correctamente y después con ChatGPT Canvas migrarlo al lenguaje que necesitéis
para vuestro proyecto. De igual manera podréis hacer cosas como seleccionar una zona y preguntarle lo que queráis. Por ejemplo, si se puede acortar. En el caso de que no sea posible, también os lo dirá. A la hora de exportar este código lo podréis copiar directamente o pedirle que os lo dé como un archivo descargable en .txt. Así os dará un enlace de descarga que podréis pulsar y descargar directamente para abrir con vuestro visor de código favorito. Otra función de ChatGPT Canvas será la de hacer revisiones sobre nuestros textos. Para ello le pediremos que añada nuestro texto al Canvas. Aquí tengo un pequeño texto sobre la Revolución Francesa. Una vez tengamos aquí el texto que hemos creado nosotros mismos, tendríamos que empezar con que nos sugiera ediciones. Recordad que esta versión es beta, por lo que a veces tiene este error de que no lo hace en inglés. Pero si le pedís que lo añada en español, lo hará directamente sin ningún tipo de problema. Una vez tengáis el texto aplicado y con las revisiones que consideréis, también le podréis pedir que os haga un nivel de lectura un poquito más complicado para darle cierto nivel académico a nuestro texto. Y siempre para finalizar, que nos haga una revisión final para corregir errores de escritura y nos haga un pequeño título introductorio para cada parte del texto. Pero ¿qué pasa si no tenemos un texto ya creado, sino que queremos empezar a crearlo desde cero con Canvas? Pues le podremos pedir que abra el Canvas vacío. Y a partir de esto podremos crear el documento que nosotros queramos. Si no tenemos ni idea, le podremos decir que nos haga un esquema sobre las partes que debería contener. Si ese esquema ya lo tenemos, se lo podremos copiar directamente. Una vez tengamos el esquema, podremos eliminar las partes que no queramos que añada y empezar a construir el texto desde aquí. La opción más rápida será aumentar la longitud al máximo que dé, y como vemos, de cada parte del texto ya nos pondrá una pequeña explicación de lo que debería contener. Cuando ya haya completado todas estas explicaciones, le podremos pedir que lo reescriba como un trabajo académico, y veremos que de esta manera deja el esquema que teníamos antes y lo convierte en algo más estructurado por párrafos y algunos puntos. Y para mejorar la calidad de este texto, le podremos añadir un nivel de lectura ligeramente superior y por último pedirle que nos haga una revisión final. Lo que sí que os recomendaría es que una vez tengáis el texto que os gusta, lo llevéis a un revisor de texto generado por IA antes de presentarlo a ninguna entrega académica o laboral. Os dejo aquí arriba un vídeo sobre cómo detectar texto generado por IA y cómo humanizarlo para que sea totalmente indetectable. Y ya con nuestro trabajo final creado lo podremos copiar o pedirle que nos lo dé como un archivo .docx descargable manteniendo el formato para que de esta manera lo podamos abrir en una aplicación de Word. Aquí tendríamos el enlace para descargar, pulsamos y veremos cómo se nos abre aquí el archivo y veremos cómo se nos abre en Word manteniendo los títulos, subtítulos y todo lo que teníamos en el Canvas de ChatGPT. Por último, otra función bastante interesante que podemos hacer con este Canvas es la de generar contenido reutilizable, como podría ser descripciones de vídeos de YouTube o hashtag para vuestras redes sociales. Por ejemplo, para una descripción de vídeos de YouTube le he dicho que cree una plantilla con 5 líneas de texto y luego 10 hashtags sobre el tema. Aquí tenemos la plantilla y una vez nos aseguremos de que nos gusta, como podría ser añadiendo emoticonos, y teniendo ya el esquema que queramos, le podremos dar la información sobre la que queremos que complete esta plantilla. Le digo que el vídeo es sobre cómo utilizar ChatGPT Canvas y aquí vemos cómo nos añade la información sobre este vídeo en la plantilla y además nos completa los hashtags tal cual hemos pedido. Esto lo podríamos alargar a la longitud que queramos, no penséis que solo lo hace con textos pequeños. Y lo bueno de esto es que ahora, utilizando esta misma plantilla, si le damos un nuevo vídeo o una nueva información, nos ajustará el texto para que lo podamos volver a utilizar. Ahora le digo que lo haga sobre un vídeo de cómo pescar atún, que no tiene nada que ver con lo anterior, y como vemos, cambia todo el contenido y no se acuerda de nada de lo que teníamos anteriormente, por lo que la plantilla nos servirá de aquí en adelante para todo lo que queramos. Y de igual manera podremos aplicar todo lo que tenemos en la herramienta de ediciones. Si se te ocurre alguna forma más de utilizar ChatGPT Canvas, déjala en comentarios y haré un vídeo sobre eso. Así que espero que te haya servido este tutorial. Si todavía no conocías esta nueva función de ChatGPT, suscríbete para estar al día de todas sus actualizaciones, dale me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.